Aló, aló, ¿me pueden escuchar? ¿Se me escucha? ¿No se me escucha? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Aló, me pueden escuchar? Hola, hola. Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Hola, hola. Doctor, buenas noches, ¿se escucha? Muy amable, muchas gracias. Tengan todos muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. En nuestra última clase tuvimos la oportunidad de introducirnos a esta unidad, que es la unidad número 10. Y todavía tenemos pendientes temas esenciales que nos ayudarán a entender de mejor manera la materia, como es el caso, ya lo habíamos comentado, analizar mucho más a las partes, ¿no? Los poderes deberes del juez, los presupuestos procesales, que lo vamos a dividir en varios temas de igual forma, y también los principios procesales, ¿no? En general, y los principios establecidos en en nuestra normativa adjetiva. Para lo cual, el día de hoy creo que es necesario que podamos analizar, por favor, sus micrófonos, ya. Podamos empezar con el análisis de los principios. Nosotros ya tuvimos una clase en otra materia en la cual pudimos analizar, perdón, qué son los principios, el concepto de principios, ¿verdad? Cuando analizábamos el módulo 6 si no mal recuerdo. Entonces hoy vamos a dar continuidad a esta norma, ¿no? A esta norma, y también vamos a recordar algunas características esenciales, ¿no? Reglas y principios son normas. Eso ya lo habíamos hablado, pero no está de más que podamos hacer un breve repaso y que también recordemos cuál es la importancia de los principios en la norma sustantiva y en este caso en la norma adjetiva. Así es que les voy a pedir, por favor, que ni bien se comparta la imagen de la diapositiva, me puedan comunicar, por favor. ¿Se observa? A ver. No sé si se puede hacer más grande esto. Mm. Empecemos con algunas apreciaciones. La corriente reciente en la técnica normativa inicia en los textos legales con la nominación y noción de principios esenciales. ¿A qué se refiere este presupuesto de la técnica normativa? Nosotros cuando analizamos nuestras normas sustantivas o adjetivas establecidas en nuestros códigos, hasta incluso en la Constitución, lo que encontramos es en una primera parte de estos cuerpos normativos, ¿qué cosa? Los principios, ¿no? Los principios que van a regular toda la norma. Cuando hablamos de la Constitución Política del Estado, estamos hablando de la norma suprema del ordenamiento jurídico nacional, eh, la norma que está por encima de todas las demás, y dentro de estas se encuentran establecidos principios esenciales que van a ser las directrices que van a regir toda la justicia constitucional, ¿ya? Dentro de la Constitución. Pero esto se replica de igual forma dentro de la técnica normativa al hablar de otros textos legales, como por ejemplo el Código Niña, Niño, Adolescente, el Código Civil, el Código Penal, cuando hablamos de norma sustantiva. Y de igual forma, cuando hablamos de norma adjetiva. En una primera etapa de estos textos legales, vamos a encontrar
los principios, ¿no? Que van a regir ese ordenamiento jurídico en específico, esa normativa en específico. Entonces, ¿qué concluimos? Que así como la norma suprema del ordenamiento jurídico, que es la Constitución Política del Estado, tiene principios en sus primeros apartados, que lo que van a hacer es dar esas directrices en toda la normativa para la justicia constitucional. De igual forma, dentro de los ordenamientos jurídicos específicos, como el Código Civil, el Código Penal, el Código Niña, Niño, Adolescente, se van a establecer en esta primera etapa, dentro de estos textos legales, estos principios que van a irradiar toda esa normativa, ¿ya? Es así que se hallan principios procesales como construcciones jurídicas o líneas directrices que colaboran al juez, al abogado, al estudiante, al ciudadano común a integrar los vacíos existentes en la ley, armonizando el orden normativo procesal con base en un proceso mental de inducción y deducción. ¿Qué significa esto? Evidentemente, cuando hablamos de la incorporación de los principios dentro de los textos legales, estamos hablando de que no es suficiente hablar de reglas, ¿no? Solamente de reglas cuando hablamos de normas. Cuando hablamos de reglas, estamos hablando de situaciones específicas, ¿no? Efecto, acción y reacción, ¿no? ¿Se acuerdan de la teoría pura del derecho? ¿No? Hay un presupuesto y hay una consecuencia, ¿ya? En ese entendido estamos hablando de cosas específicas y evidentemente estamos hablando de la subsunción. No obstante a ello, ¿no? Dentro de la producción normativa, del- de la práctica jurídica, dentro de nuestro sistema normativo, pues hemos sido conscientes que la subsunción de las reglas no son suficientes para la regulación de las conductas. ¿Por qué? Porque cotidianamente, diariamente, de forma frecuente, aparecen eh, eh, nuevas situaciones, nuevas formas, incluso si hablamos dentro del ámbito del derecho penal, de estafas, de delitos, etcétera, etcétera, lo que evidentemente, en caso de que solamente tuviésemos como instrumentos a las reglas y a la subsunción, pues evidentemente es insuficiente, ¿no? Y al hablar de que pasamos de el Estado legicentrista al Estado constitucionalista, es evidente que se incorporan dentro de las normas, no solamente ya estamos hablando de las reglas, sino también de los principios, ¿no? Entonces, estos principios van a ser esas luces, esas directrices que irradian el ordenamiento jurídico, ¿no? En este caso, cuando hay obscuridad, cuando no existe una regla en específico, los principios nos ayudan a resolver el caso en concreto. El problema a resolverse mediante estos procesos intelectuales es una mejor sistematización del complejo normativo, generando normativa que genere soluciones. Los principios procesales son esas directivas u orientaciones generales en que se inspira cada ordenamiento procesal. Esas directrices que van a irradiar todo el ordenamiento procesal. Son construcciones normativas jurídicas de índole subsidiaria producto de la más cuidadosa decantación técnico-sistemática de las normas que regulan un proceso dado, no excluyentes en general de sus antítesis lógicas o de las consecuencias de estas, que contribuyen a integrar los vacíos, esa oscuridad que ya habíamos mencionado, que presente la regulación normativa donde ven la luz, pero cuya primera misión es la de servir de faro para que el intérprete, el juez, legislador o tratadista, en caso de que estemos hablando de doctrina, no equivoque el camino ni olvide que la solución procedimental propuesta debe armonizar con ellas, ¿no?
Entonces no puede existir contradicción ante estos principios que son las directrices que irradian el ordenamiento jurídico, sino lo que más bien debe existir es coherencia. Constituyen los resguardos y reaseguros que tiene el justiciable para encontrar respuesta segura en los tiempos puntuales cuando necesita de la protección jurisdiccional, en caso, evidentemente, de que exista un vacío o exista obscuridad al respecto. En este caso, ya no estamos ante reglas en específico, no estamos ante la subsunción, ¿no? Sino estamos ante los principios como tal. Naturaleza jurídica. La esencia de los principios procesales es su imperatividad, ya que tienen un carácter vinculante y de inexcusable aplicación, ya sea tanto por jueces, por abogados y por tratadistas, ¿no? Que no es posible que estemos ante personas, jurisconsultos, que realicen evidentemente un análisis de la normativa o planteamiento de posibles soluciones a acontecimientos nuevos, obviando poner en práctica los principios que son los que van a irradiar todo el ordenamiento jurídico y los que dan coherencia, ¿no? Coherencia a que este ordenamiento jurídico resuelva conflictos en específico, ¿ya? Por eso no solamente el intérprete, no solamente los abogados, sino también los tratadistas. Esto determina que su violación por acción u omisión por parte de quienes están obligados a observarlos apareje una sanción, ¿no? ¿Quiénes están obligados a su cumplimiento? El juez, evidentemente, ¿no? ¿Quiénes están obligados a su cumplimiento? Los jueces, porque al fin de cuentas, cuando existe un conflicto entre partes, quien en representación del Estado va a, em, va a emitir una resolución, ¿no? Para que el conflicto concluya con una decisión, pues es el juez. Todo esto es necesario porque responden a las necesidades que en un determinado momento tiene una sociedad. ¿Cuáles son las características de estos principios? Podemos hablar de la bilateralidad o polaridad, ¿no? Acá tenemos esta imagen del yin yang, que es lo bueno y lo malo, en un extremo y el otro extremo, ¿no? Y de la misma forma podemos encontrar principios, como por ejemplo el principio de oralidad por una parte y por otra parte el principio de escritura, ¿no? Que no necesariamente debemos entenderlos como principios excluyentes, ¿no? Sino como principios que se pueden incorporar. Ahora, evidentemente, dentro de un ordenamiento jurídico específico, puede existir primacía respecto al principio de oralidad sobre el principio de escritura, ¿no? Eso puede ocurrir, ¿de acuerdo? Pero lo que tratamos de ver en este acápite es las características de los principios respecto a su bilateralidad o polaridad. Por otra parte, tenemos el principio dispositivo que se opone al principio inquisitivo, ¿no? Tenemos por una parte el principio dispositivo y por otra parte el principio inquisitivo. Por otra parte, el principio de inmediación y el de mediación, o el de concentración y el principio de desconcentración. Vamos a ir analizando uno por uno respecto a la doctrina en general y respecto a cuáles han sido incorporados a nuestra normativa adjetiva. A ver, vamos con los caracteres de los principios. Tenemos el dinamismo. En su elección, interpretación y aplicación a la realidad fáctica son productos de nuevos principios o normas. ¿Qué significa? Que los principios no son estáticos, ¿ya? Surgieron en los últimos tiempos los principios, por ejemplo, de elasticidad, de unidad de vista, de adquisición, de colaboración, de interculturalidad y principio de saneamiento. Todos estos principios en específico tienen que ver con el ordenamiento, la normativa adjetiva, con el derecho procesal civil, ¿ya?
Por ejemplo, el principio de adquisición, que señala que no importa, o sea, no necesariamente las pruebas aportadas, los relatos aportados por una parte en específico, el actor o demandante, o podría ser el demandado, necesariamente deben ser usadas para su beneficio. Este principio de adquisición lo que permite es que el juez, con base en el principio de unidad de vista, que existe una interconexión entre los principios, el principio de adquisición con el principio de unidad de vista, lo que tenga por efecto es que evidentemente si una de las partes aportó una prueba, no necesariamente es la interpretación que realice el juez tiene que ser favorable a la persona que presentó dicha prueba, ¿no? Sino que con base en el principio de unidad de vista, lo que procede es evidentemente que el juez tiene la potestad, ¿no? Tiene la potestad, cuando entremos a ver los poderes deberes, de que evidentemente puede incorporar, por más que el relato, la prueba podría ser contrario a la parte que lo aportó, con base en la unidad, lo que va a hacer es incorporarlo para que en consecuencia se tenga una resolución. ¿Ya? Entonces, uno de los caracteres principales de los principios entonces es el dinamismo. Luego tenemos la practicidad. Al ser el producto de un cuidadoso análisis técnico sistemático, no quedan como simples enunciados, sino que su aplicación en la realidad práctica es continua para velar por la vigencia de los valores consagrados en la Constitución y en las leyes, ¿no? Entonces, no debemos entender a los principios como simples enunciados a la hora en la cual nosotros estamos en una audiencia, realizamos una demanda o contestamos una demanda, etcétera, etcétera. No debemos concebir a los principios solamente como enunciados, sino como esas directrices que irradian todo el ordenamiento jurídico y que evidentemente son esos pilares que van a dar coherencia a todas las reglas que son parte del ordenamiento jurídico, en este caso sustantivo, perdón, en este caso adjetivo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de analizar los principios, de incorporarlos, no solamente concebirlos como enunciados. Luego, como otro carácter esencial de los principios, pues tenemos la complementariedad, que ya vimos un ejemplo, ¿no? Como el caso por ejemplo, de la unidad, de la adquisición, la colaboración, la elasticidad, ¿no? La elasticidad evidentemente está ligado a este carácter que es el dinamismo, porque si los principios no fuesen dinámicos, no podríamos comprender este carácter de elasticidad como atributo principal de los principios. En razón de que los principios procesales se relacionan entre sí con el propósito de obtener consecuencias beneficiosas de alguno de ellos, por ejemplo, la oralidad se relaciona con la concentración, con la publicidad y mediación, ¿no? Que permiten el desarrollo más ágil del proceso. Por lo tanto, estamos hablando de una interconexión, una complementariedad entre los principios. No se puede entender a un solo principio al margen de los otros, porque estamos hablando de estos pilares, ¿no? Pongamos como ejemplo una casa. Una casa no puede estar solamente cimentada en un solo pilar, ¿no? Sino que existen varios pilares. Todos estos pilares dan coherencia cuando hablamos del sistema normativo adjetivo, ¿ya? Van a permitir que se entiendan no solamente reglas en específico, sino en su totalidad estos principios que deben complementarse entre ellos. Y así, por ejemplo, tenemos este enunciado establecido que lo pueden observar respecto al ejemplo de la oralidad, que evidentemente se relaciona con el principio de concentración. Cuando hablamos de el principio de oralidad, perdón, también estamos evidentemente hablando de el principio de la concreción del principio de publicidad a través del principio de la oralidad.
De la misma forma, la incorporación del principio de la inmediación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la oralidad, en contraposición tenemos el principio de escritura, ¿no? Y cuando hablamos de la escritura, sobre todo dentro de nuestro sistema, estamos hablando de presentar un memorial, y cuando presentamos el memorial debemos esperar que, que se cumplan las formalidades respectivas, que se responda al memorial, que se notifique al memorial, y evidentemente los días, transcurren las horas, ¿no? En contraposición, tenemos al principio de oralidad y sus virtudes, y esas virtudes deben ser entendidas de una forma complementaria. En este caso, cuando hablamos del principio de oralidad, también hablamos del principio de concentración, hablamos del principio de publicidad, que se materializa a través de la oralidad, de igual forma el principio de inmediación a través de la oralidad, ¿no? Que permiten que el proceso se pueda desarrollar de forma más rápida. ¿Cuál es la importancia del estudio y la aplicación de los principios? Primero, son instrumentos de interpretación de enorme valor, ya que obligan a dar una respuesta definitiva en casos concretos, y el juez no puede dejar de fallar bajo pretexto de obscuridad o insuficiencia de la ley, ¿no? Es un deber que tiene el juez. El juez tiene la obligación de fallar. No puede señalar que existe un vacío legal al respecto y por ende tener una excusa para no fallar, sino que estos principios, estas directrices que iluminan todo el ordenamiento, tienen esa función de dar coherencia a las decisiones. Y evidentemente, por X o Z razón, de forma específica y concreta, no existe una regla específica para una situación específica, pues están los principios, ¿no? Que irradian el ordenamiento jurídico y que ayudan en cumplir este deber que tienen los jueces en fallar, en resolver un conflicto en específico. Por eso hablamos que son instrumentos de interpretación. ¿Por qué también son importantes los principios? Porque evitan las contradicciones al colapsar con una norma, ya que tienen preeminencia. Los principios tienen preeminencia sobre las reglas. Tanto principios como reglas son normas. Posibilitan el estudio comparativo del régimen procesal actual con otras anteriores o con otras legislaciones, permitiendo identificar tanto virtudes y defectos. Son fundamento del legislador para la estructura de institutos procesales en la redacción de normas. Evidentemente, como ya habíamos señalado, tanto los teóricos, em, asimismo, los legisladores tienen la obligación de cumplir con los principios señalados en las disposiciones normativas. A la hora de legislar, evidentemente, a la hora de realizar un reglamento, evidentemente no puede existir contradicción respecto a estas normas, en las cuales están señalados los principios, porque estos principios son las directrices que dan luz a todo el ordenamiento jurídico y posibilitan que exista coherencia en el mismo. Ahora bien, sería pues lindo que los legisladores tuviesen la capacidad de eh, identificar, conocer estos principios, porque la tarea fundamental que tienen los legisladores, evidentemente, es la discusión para la posterior emisión de normas, ¿no? Pero nuestra realidad es totalmente ajena a ello. Por lo tanto, debemos ampararnos en otros recursos normativos perdón, otros recursos procesales que tenemos a disposición. Ahora, ¿cuáles son los principios procesales en el Código Procesal Civil Boliviano?
¿Qué nos dice César Villarroel? No se enuncia todos los principios que pudieran presentarse en el proceso civil, sino los más trascendentales, porque los principios procesales cada vez son objeto de novedosas correcciones y cambios que hace aflorar nuevos principios, acorde a las necesidades de una justicia más ágil, práctica y sencilla, sin menoscabo de la verdad material. En este caso, ¿qué identificamos en esta apreciación realizada por el profesor César Villarroel? Primero, que hay una preeminencia en el concepto de verdad material sobre verdad formal. En otra, que existe una apreciación de que los principios señalados y establecidos en la normativa vigente no necesariamente representan, o sea, van a ser los únicos principios que van a estar reconocidos, sino que constantemente existe un cambio, como ya lo habíamos visto, y que este reconocimiento deviene de las necesidades que puedan darse. Ahora bien, esta concepción dentro del derecho constitucional evidentemente pudiese tener mucha más aceptación, entendiendo que la Constitución es concebida como un instrumento vivo y como su máximo intérprete al Tribunal Constitucional Plurinacional. No obstante, en contraposición a esta apreciación, tenemos la concepción de entender al derecho civil como el garante de em, el garante, el resguardo de la normativa, de las reglas tal y cual se señalan en resguardo del principio de la seguridad jurídica. Por lo tanto, debiese primar, según esa concepción, la verdad formal sobre la verdad material. No obstante, recordemos que pasamos de un Estado legicentrista a un Estado constitucionalista. Ahora bien, ¿cuál es la problemática? Que el interpretar todo, evidentemente, va en contra de el principio de seguridad jurídica. ¿O qué opinan ustedes al respecto? Ahora bien, sobre esta apreciación vertida en la diapositiva realizada por el profesor César Villarroel, existe jurisprudencia al respecto que señala que la verdad material, evidentemente, se debe buscar la verdad material sobre sobre la verdad formal. Eso es evidente, ¿no? Pero ¿hasta dónde se puede concebir o se puede entender el hecho de que existe, no sé, eh, un catálogo de principios infinitos o cuál debería ser el tope de interpretación o incorporación de principios en la resolución de un determinado conflicto? Evidentemente, en un caso en específico, en una instancia, en una primera instancia, en una segunda instancia, mm, hasta es surreal el hecho de que cada uno de nosotros vayamos con unos principios señalados yo qué sé, la Unión Europea, por España, con base en esta característica del derecho comparado, o con otro país a alegar que evidentemente em, en resguardo de la búsqueda de la verdad material, pues nosotros vamos a pretender hacer y deshacer, ¿no? Esa no es la lógica. Entonces, ¿qué es lo que se busca? La protección de los derechos y garantías constitucionales, entendiendo al derecho, recuerden nuestra clase, al derecho civil como la materialización también del derecho constitucional, ¿no? La materialización del derecho constitucional. Ahora, esto es algo que puede generar mucho debate y a mí me gustaría escuchar alguna opinión de ustedes respecto a lo mencionado, ¿no? ¿Qué les parece esto de la verdad material, la verdad formal? ¿Cómo conciben ustedes? ¿Está bien? ¿Cuál tendría que ser el límite? Mm, ¿Funciona bien actualmente? ¿Creen que el hecho de que estemos en un estado constitucionalista que superó al estado legicentrista más bien garantiza más derechos? ¿Está bien que ya no veamos al principio de seguridad jurídica desde un punto de vista de la búsqueda de la verdad formal? ¿Qué opinan al respecto?
Doctor, buenas noches. Adelante, René. Eh, Doctor, yo considero que la modificación que se ha hecho en la ley 439 con esta la verdad material, ¿no? Que está comprendida delante del 134, 35. Si bien es cierto, las partes tenían la carga de la prueba, ¿no? Durante la vigencia del Código de Procedimiento Civil, empero en el artículo 128 de esa norma, al juez se les daba ciertas facultades bajo el rótulo de mejor proveer. Hoy en día creo que esta facultad es más clara y más precisa con el artículo 136, parágrafo 3, que no exime al juez de poder generar prueba. Obviamente esta prueba va relacionada necesariamente a los hechos argumentados por las partes, perdón, durante la sustanciación de una causa. ¿A qué me refiero con esto? A que en un proceso X puede ver que el señor Juan contra la señora María hablan de una persona en común, que es la señora Estefanía. Entonces nadie la ha propuesto de testigo. El juez, bajo esa libertad probatoria que le da nuestra norma adjetiva civil, puede convocar a esta señora Estefanía para que ella dé su declaración porque es un testigo en común que ha sido referido por las partes, sino también, perdón, también al juez se le faculta generar algunos actos que por la naturaleza del proceso son necesarios desarrollarse. Obviamente esto sin apartarnos, como le dije, de la naturaleza del proceso. Pues hay procesos que son bastante limitativos, como los monitores, un ejemplo claro, son los procesos ejecutivos, que no nos permiten cuestionar el fondo del título. Entonces, los jueces tienen esa libertad hoy en día de manera clara de generar pruebas para que ellos lleguen a la verdad de los hechos. Verdad que está reconocida desde mi perspectiva dentro de lo que es el principio de inmediación. Pues no nos olvidemos que este principio obliga a los jueces a tener un contacto directo no solo con las partes, sino también con las pruebas aportadas para que el juez pueda generar convicción sobre sobre lo que él vaya a emitir con relación a la resolución. Me parece interesante, pero obviamente siempre existen vacíos, ¿no? Que algunos jueces por temas de generar susceptibilidad de las partes no aplican este principio. Gracias, René. Es así, ¿no? O sea, lo que debiese caracterizar a esta nueva etapa es pues la concreción del principio de inmediación, ¿no? Lo que permite inmiscuirse al juez, ¿no? No solamente desde esa perspectiva de revisar textos formales y formar criterio sobre ello, ¿no? Por eso recordarán o incluso en la actualidad existen muchos abogados que uno les cuenta cómo ha sido el caso, cómo han sucedido los hechos, etcétera, etcétera, y le dice, no, yo quiero ver papeles, porque lo que me dices no tiene validez, ¿no? Yo quiero que me des el documento, quiero ver el documento, ¿no? Y menosprecian los relatos que evidentemente deben ir de la mano para llegar a la verdad de los hechos. Así que es muy importante lo que nos acaba de decir su compañero respecto al principio de inmediación, ¿no? El hecho de que el juez debe tener esa capacidad. Pero muchos jueces no tienen ni la capacidad de incorporarse, de socializar o de tener ese acercamiento con las partes, ¿no? Sino más bien vemos a algunos jueces que en el rol que como representantes del Estado, pues solo van, se sientan, em, eh, son ajenos, ¿no? Son ajenos, cumplen con su función formal, podríamos decirlo así, pero no tienen este acercamiento que evidentemente con base en estos principios, pues le permitiría, ¿no? Llegar a la verdad material de los hechos a través, evidentemente, de estas potestades que tiene. ¿Alguien más tiene alguna apreciación? ¿Quién nos ayuda con el 180 de la Constitución Política del Estado y el artículo 3 y 30 de la LOJ? A ver, la 180, yo leo la 180 de la Constitución y alguien que nos ayude con el artículo 3 y 30 de la LOJ.
La jurisdicción, a ver, el capítulo es capítulo segundo, jurisdicción ordinaria. Estamos en el título 3, órgano judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional. En su capítulo segundo del título tercero, que lleva por nombre jurisdicción ordinaria, señala lo siguiente. Artículo 180. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de, primero, gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, que nos señalaba René, verdad material, que también nos señalaba René, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. ¿Mm? Principio de impugnación, ligado también a otro principio esencial que es el principio de doble instancia. La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por la ley. ¿Qué nos dice el artículo 3 y 30 de la LOJ? ¿Quién? ¿Quién se anima a leer el 3 y el 30 de la LOJ? Sí, doctor. Adelante, por favor. Los principios que sustentan el órgano judicial son, perdón, artículo 3. Plurinacionalidad supone la existencia de naciones y pueblos indígena, originario, campesinos y de las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. 2. Independencia. Significa que la función judicial no está sometida a ningún otro órgano del poder público. 3. Imparcialidad. Implica que las autoridades jurisdiccionales se deben a la Constitución, a las leyes y a los asuntos que sean de su conocimiento. Se resolverán sin interferencia de ninguna naturaleza, sin prejuicio, discriminación o trato diferenciado que los separe de su objetividad y sentido de justicia. 4. Seguridad jurídica es la aplicación objetiva de la ley de tal modo que las personas conozcan sus derechos, garantías y obligaciones y tengan certidumbre y previsibilidad de todos los actos de la Administración de Justicia. 5. Publicidad. Los actos y decisiones de los tribunales y jueces son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en ley. 6. Idoneidad. La capacidad y experiencia son la base para el ejercicio de la función judicial. Su desempeño se rige por los principios ético-morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado plurinacional. 7. Celeridad. Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. 8. Gratuidad. El acceso a la justicia, el acceso a la administración de justicia es gratuito, sin costo alguno para el pueblo boliviano, siendo esta la condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. La situación económica de las partes no puede colocar a una de ellas en situación de privilegio frente a la otra, ni propiciar la discriminación. 9. Pluralismo jurídico. Proclama la coexistencia de varios sistemas jurídicos en el marco del Estado plurinacional. 10. Interculturalidad. Reconoce la expresión y convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos en búsqueda del vivir bien. 11. Armonía social. Constituye la base de la cohesión social, la convivencia con tolerancia y el respeto a las diferencias. 12. Respeto a los derechos. Es la base de la administración de justicia, que se concreta en el respeto al ejercicio de derechos del pueblo boliviano, basado en principios ético-morales propios de la sociedad plural que promueve el Estado plurinacional y los valores que sustenta este. 13. Cultura de la paz. La Administración de Justicia contribuye a la promoción de la cultura de la paz y el derecho a la paz a través de la resolución pacífica de las controversias entre ciudadanos y entre estos
y los órganos del Estado. Gracias, René. ¿Quién nos ayuda con el artículo 30 ahora, por favor? Son los principios de la jurisdicción ordinaria. Porque en lo que nos acaba de señalar, los 13 principios que nos acaba de señalar su compañero son los que sustentan el funcionamiento del sistema judicial en el país, ¿no? Estos son los principios fundamentales. Ahora bien, si nos vamos al artículo 30, vamos a hablar específicamente de los principios de la jurisdicción ordinaria. ¿Cuáles son estos principios? Tenemos 12 principios. Tenemos el principio de transparencia. ¿O alguien quiere ayudarnos con la lectura, por favor? Doctor, Adelante, Yoemi. artículo 30. Principios. Además de los principios esenciales y generales del órgano judicial, la jurisdicción ordinaria se sustenta en los siguientes. Numeral 1. Transparencia. Supone procurar ofrecer sin infringir el derecho vigente información útil, pertinente, comprensible y fiable, facilitando la publicidad de sus actos, cuidando que no resulten perjudicados los derechos e intereses legítimos de las partes. Numeral 2. Oralidad. Importa que las actuaciones y de manera particular la audiencia de celebración de los juicios sean fundamentalmente orales, observando la inmediación y la concentración con las debidas garantías y dando lugar a la escrituración de los actuados. Solo si lo señala la ley expresa, solo si lo señala expresamente la ley. Numeral 3. Celeridad. Comprende la agilidad de los procesos judiciales tramitados, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. Numeral 4. Probidad. Toca a la exigencia de conocimiento y de capacitación permanente de las juezas y los jueces como fundamento para un servicio de calidad en la administración de justicia. Numeral 5. Honestidad. Implica que las y los servidores judiciales observarán una conducta intachable y un desempeño leal a la función judicial, con preeminencia del interés general sobre el particular. Numeral 6. Legalidad. Con sujeción a la Constitución Política del Estado, constituye el hecho de que el administrador de justicia esté sometido a la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Numeral 7. Eficacia. Constituye la practicidad de una decisión judicial cuyo resultado de un proceso, respetando el debido proceso, tenga el efecto de haberse impartido justicia. Numeral 8. Eficiencia. Comprende la acción y promoción de una administración pronta, con respeto de las reglas y garantías establecidas por la ley, evitando la demora procesal. Numeral 9. Accesibilidad. Responde a la obligación de la función judicial de facilitar que toda persona, pueblo o nación indígena, originaria, campesina, ciudadano o comunidad intercultural y afroboliviana acuda al órgano judicial para que se imparta justicia. Numeral 10. Inmediatez. Promueve la solución oportuna y directa de la jurisdicción en el conocimiento y resolución de los asuntos planteados ante las autoridades competentes. Numeral 11. Verdad material. Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa solo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron en estricto cumplimiento de las garantías procesales. Numeral 12. Debido proceso. Impone que toda persona tenga derecho a un proceso justo, equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido a las disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar,
comprende el conjunto de requisitos que debe observar toda servidora o servidor judicial en las instancias procesales, conforme a la Constitución Política del Estado, los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y la ley. Numeral 13. Igualdad de las partes ante el juez. Propicia que las partes en un proceso gocen del ejercicio de sus derechos y garantías procesales, sin discriminación o privilegio de una con relación a la otra. Numeral 14. Impugnación. Garantiza la doble instancia, es decir, el derecho de las partes de apelar ante el inmediato superior de las resoluciones definitivas que diriman un conflicto y que presuntamente les causa un agravio. Muchas gracias, Yoemi. Entonces, hemos analizado cuáles son los principios que van a dar coherencia a la norma adjetiva. En este caso estamos hablando del derecho procesal civil boliviano, ¿no? Desde la plurinacionalidad, independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, idoneidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, armonía social, respeto a los derechos, cultura de la paz, doble instancia, impugnación, em, ¿qué más? Debido proceso, verdad material, inmediatez, accesibilidad, eficiencia, eficacia, legalidad, honestidad, probidad, celeridad, oralidad, transparencia, que evidentemente tienen la finalidad de asegurar una administración de justicia eficiente, ¿no? Accesible y respetuosa de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Ahora bien, hay un principio que creo que es importante analizarlo respecto a cuando nos habla del principio de eficacia, ¿no? El principio de eficacia debiese garantizar que la decisión judicial tenga el efecto de haberse impartido justicia, o sea, que después de que acabe un determinado proceso, pues las partes mm, tengan la seguridad de que el proceso se desarrolló de forma correcta y por ende se hizo justicia, se impartió justicia. Eso debería ser la finalidad de la resolución de un conflicto, ¿no? Al terminar un determinado proceso. Pero cuando se hacen las críticas respecto a la justicia ordinaria, entre las principales críticas está esta, ¿no? El principio de eficacia. ¿Por qué? Porque se señala que en contraposición, vamos a poner a un lado para hacer este análisis, tenemos a la justicia indígena originario campesina, conocida así en nuestro país. En otros lugares se conoce solamente como justicia indígena, ¿no? Como justicia indígena y ese es el término que generalmente se usa. Pues una de las virtudes que se señala a la hora de comparar la justicia indígena con la justicia originaria es que cuando la resolución de los conflictos se realiza a través de los usos y costumbres de una determinada comunidad, no queda como efecto el rencor, a diferencia de una característica esencial que deviene de un análisis sobre cómo se solucionan los conflictos al interior de la justicia ordinaria. ¿Cómo se ve específicamente este tipo de análisis? Por ejemplo, leía recientemente un libro sobre resolución de conflictos que escribían respecto al ritual del Tinku, ¿no? En Bolivia. Tinku es un término quechua que significa encuentro, ¿no? Y hacían un estudio respecto al Tinku en Bolivia, al, ¿cómo se llama? En Perú, ¿cómo le dice? ¿Cómo le dicen? Era un término que creo que lo realizan los chumbivilcas, no recuerdo muy bien. Ya, pero realizan algo similar, ¿no? No es igual, pero algo similar, que resuelven sus conflictos a puñete limpio, ¿no? A piñas, como se diría vulgarmente.
Entonces, ¿cuál es el análisis que realizan, que se realiza en ese texto? Que después de esa resolución de conflictos que para nosotros no es, o para la mayoría de nosotros entiendo que no es algo eh, normal, quizás, entre comillas, o común, dependiendo cómo se ha analizado por cada uno de ustedes, pues hace que terminado el conflicto y se solucione a través de los puñetes, patadas, ese cabezazos, pues tenga como efecto que se solucione un conflicto y no continúe con una especie de rencor. Rencor, que es una de las características esenciales que se le atribuye a la justicia ordinaria, respecto a que una de las partes señala que el juez ha sido comprado, que no le han hecho justicia, que si bien existe una sentencia, no es lo que esperaban, que no está conforme con la decisión, por más que se haga un análisis y evidentemente haya salido a su favor, pero esperaba mucho más. Si hablamos de reparación, ni siquiera están de acuerdo con la reparación en sí. Entonces, no existe esa eficacia como principio fundamental del ordenamiento adjetivo civil boliviano, en este caso, sino más bien que deviene en uno de los problemas más esenciales de la justicia ordinaria que he señalado a través del ejemplo que les comparto, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría trabajar en la aplicación de el principio de eficacia y que tenga evidentemente la relevancia o que tenga los efectos en los cuales las partes y la sociedad en general vean, em, vean concretado este principio a través de estar de acuerdo con la resolución de un conflicto y no más bien que el conflicto resuelto a través de una determinada sentencia dé como resultado más bien que existan rencores o que las partes no sientan que el conflicto ha sido solucionado por más de que existe una sentencia, ¿no? Em, Eso nada más a modo de comentario. Continuemos. Ramiro Podetti señala que los principios procesales deben aplicarse con criterio despierto y actual, estructurando las instituciones procesales que de ellas resulte e interpretándolos en sentido armónico con las necesidades de la justicia en relación al tiempo y al pueblo donde han de aplicarse. ¿Y ahora qué pasa acá? Análisis de los principios. Empezamos por el principio de oralidad. Vamos a tratar de ver algunos de los tantos principios que ya han sido mencionados por nuestros compañeros René y Joemi, ¿ya? Tenemos el principio de oralidad. Ningún proceso puede ser absolutamente oral o absolutamente escrito. Recuerden cuando hablamos de las características de bilateralidad o ambigüedad. Sin embargo, prevalece uno de los dos. En nuestro código se pretende que prevalezca el principio de oralidad. Para Osvaldo Alfredo Gozzaini, el principio de oralidad constituye un método de deliberación antes que un principio. O sea, Alfredo Gozzaini establece que la oralidad no es un principio, sino es un método. ¿Un método para qué? Para la resolución de un conflicto. Un método. La naturaleza de los actos procesales determinará su escritura u oralidad. Un sistema oral o por audiencias acelera y simplifica los procedimientos, teniendo el juez mayor contacto con las partes, este principio de inmediación que nos señalaba René, para el cumplimiento de este principio, evidentemente, para evidenciar actos impertinentes y evidentemente con base a las potestades que tiene el juez, llegar a la verdad material de los hechos. Como desventajas, se puede establecer que requiere de mayor inversión del Estado, puede llegar a generar decisiones precipitadas y superficiales. Además, requiere de profesionales con experiencia y alta formación académica.
¿no? Personas sobre todo con experiencia, yo creo, ¿no? Pero ¿cómo van a asumir esta experiencia? Si acá en Bolivia es complicado el balance de experiencias para adquirir un determinado cargo público, ¿verdad? Lo que se requiere es que exista pues transparencia y que las reglas sean claras y de cumplimiento para todos, sin ningún padrinazgo de por medio. Eso sería lo ideal. Pero en este caso, para la resolución de conflictos, evidentemente se necesita experiencia, ¿no? No solamente el conocimiento de las normas y las disposiciones normativas, que lo podemos aprender a través de un curso como este es el caso de este curso que están llevando a cabo, que están realizando ahora, o a través de la lectura de libros, etcétera, etcétera, sino que es necesario contar con experiencia en la resolución, que vemos que, por ejemplo, que lo que se asume, lo que se estudia en diferentes tratados, en diferentes marcos teóricos o incluso perspectivas realizadas por jurisconsultos, son evidentemente muy prácticas esas referencias, pero están encasilladas a un caso en concreto o una experiencia en concreto. Los casos y los casos varían evidentemente y necesitan de apreciaciones específicas, para lo cual la contribución que uno puede realizar es a través de la experiencia, ¿no? Y esta experiencia evidentemente debe ser construida en un marco técnico evaluativo justo para todos los que se presenten a estos cargos. Principio de legalidad. Ofrece una triple garantía: unidad del Estado, certeza del derecho y libertad del individuo dentro de los límites de la ley. Mediante la observancia del orden legal, se materializa el debido proceso, en resguardo del ordenamiento jurídico. Principio dispositivo. La iniciativa corresponde a las partes debido a que en el proceso civil se discuten esencialmente intereses de carácter privado. Mediante la demanda, esto se materializa a través de qué, ¿no? A través de que la participación de las partes. A la presentación de la demanda, evidentemente, la contestación, la reconvención, lo cual va a establecer el objeto del debate. Principio de dirección, también denominado principio de autoridad. Cuando hablamos de principio de autoridad, estamos hablando del juez, ¿no? Si hablamos de autoridad, perdón. Si hablamos de autoridad, estamos hablando del juez. Implica un freno al exagerado dominio de las partes procesales. El juez debe conducir el proceso hacia la efectiva y eficaz tutela de los derechos materiales. También lo que nos señalaba su compañero. Este es el principio de dirección. El principio de inmediación permite que el juez conozca a las partes y emita sentencia conociendo las peculiaridades del caso frente. Evidentemente, el juez debe inmiscuirse, ¿no? Debe tener esa capacidad, ¿no? En cumplimiento y la materialización del principio, evidentemente, del principio de inmediación, que es el que estamos analizando. Jorge Peirano señala que difícil es concebir herramienta más poderosa para la búsqueda de la verdad histórica que conferir al oficio el derecho, ¿no? Virtud que debiese tener el administrador de justicia. Principio de concentración, instrumento que permite la brevedad del juicio. Este se puede evidenciar en el desarrollo de la audiencia preliminar en el proceso ordinario. Por otra parte, tenemos el principio de publicidad. Couture nos señala al respecto, resalta el carácter constitucional del principio al constituirse en el más precioso instrumento de fiscalización popular sobre la obra de los jueces y de los defensores. ¿Por qué? Porque es a través de este principio que se da a conocer cómo se está resolviendo un determinado conflicto y a quién se da a conocer, a la sociedad en general. Entonces la sociedad va a tener la capacidad de juzgar lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Está bien?
cómo se está resolviendo, es adecuado el tiempo que está tardando en resolverse, estamos de acuerdo con la decisión, no debió realizarse de esa manera. Entonces, por lo tanto, lo que hace es que este principio materializa el poder que el poder que debería tener la población. ¿Por qué? Porque es a través de ese conocimiento que va evidentemente fiscalizar, ¿no? Fiscalizar a la administración de justicia. ¿A través de qué? De la concreción del principio de publicidad que permite el conocimiento de cómo se está resolviendo, a quiénes son los que van a conocer esto, la población en general. Principio de saneamiento. Faculta al juez a realizar cualquier diligencia que evite nulidades. También le permite señalar defectos u omisiones que contengan cualquier petición. Mediante este principio, el juez controla su propia competencia, denominada además como principio de inmaculación, subsanación o expurgación. Este principio de saneamiento también lo debemos entender de la mano con las potestades que tiene el juez, con la obligación que tiene el juez, ¿no? De inmiscuirse en el proceso, con la concreción del principio de inmediación. El principio de gratuidad puede evidenciarse en el beneficio de exención de costas y costos. El proceso procura realizar el derecho con el mínimo de esfuerzo y gasto, ligado evidentemente al principio de igualdad. Eso es lo que se busca con el principio de gratuidad, que todos como ciudadanos bolivianos tengamos la misma posibilidad de acudir a un órgano encargado de administración, a un órgano administrador de justicia para la resolución de un conflicto de forma igualitaria. Principio de celeridad. Se deben evitar dilaciones en el proceso y eludir las causas que lo demoran. Implica la supresión de trámites no sustanciales por parte del juez, auxiliares de justicia y partes. Pero este principio de celeridad, más que todo, es como, es como una buena intención, ¿no? Es como que el principio, los administradores de justicia asumen que el principio de celeridad ya está incorporado en la normativa adjetiva, y al cumplir la normativa adjetiva tal cual está señalada, en resguardo del principio de seguridad jurídica, están cumpliendo con el principio de celeridad. Entonces, si ese fuese el caso, el principio de celeridad ya no tendría aplicación más allá de lo sustancial. Ahí existe una interpretación errónea del principio de celeridad. Principio de interculturalidad. Interacción e interrelación de las naciones y pueblos existentes en nuestro país. Es lo que bien nos leía su compañero cuando nos ayudó al aula al leer el artículo 3 de la LOA, ¿no? Cuando se hablaba de los pueblos y naciones indígena, originario, campesinos y el pueblo afroboliviano. Consideración de las condiciones socioculturales de las personas. Principio de interculturalidad. Principio de igualdad procesal. Relacionado con el principio de contradicción que permite a las partes exponer sus argumentos ante el juez. La búsqueda de una igualdad material y no solo formal, ¿no? Evidentemente, exista esta igualdad material a la hora de acudir a, ante el administrador de justicia, no solamente desde un punto de vista formal. Como bien recordarán, cuando hablamos, por ejemplo, de todos los hombres son iguales ante la ley, estamos hablando de una igualdad formal, ¿no? Formalmente todas las personas son iguales ante la ley. No obstante, ¿esto es verdad? ¿Es real? No. Entonces no estamos ante una igualdad material como tal, ¿no? No todos los hombres son iguales. Formalmente sí, materialmente no. Entonces, el principio de igualdad procesal lo que busca es
lo que va a buscar es una igualdad material de las partes. Principio de eventualidad. Goldsmith, en su obra Derecho Procesal Civil, sostiene que la eventualidad opera sobre actos fundamentales del proceso, como la demanda, la defensa, la prueba, y los contra obliga a las partes a aportar de una sola vez todos los medios de ataque o defensa como medida de previsión, in eventum, para el caso de que el primeramente interpuesto sea desestimado. En caso de no hacérselo, se pierde la oportunidad, ¿no? Existen etapas, instancias que deben ser cumplidas. A eso se refiere el principio de eventualidad. Principio de contradicción. El proceso es la lucha dialéctica de intereses opuestos. Existen pretensiones por parte del actor o demandante y de la misma forma por parte del demandado, ¿no? A eso se refiere cuando señala que existe una lucha dialéctica de intereses opuestos entre el actor y el demandado. Suscrita la idea de conflicto, sucinta, perdón, la idea de conflicto. Su fin es resolver esas disidencias sociales que alteran la paz social y por ello la pugna es lo que impulsa y desenvuelve la relación procesal, generando el debate de tesis y antítesis. Ese es el principio de contradicción. Principio de verdad material, contrario a una verdad formal, es lo que ya señalamos. Producto de la investigación de los hechos con las posibilidades, métodos y medios que genera afirmaciones que puedan ser lógicamente estructuradas. Es por este motivo que el juez se le otorga la facultad de mejor proveer e incluso una carga dinámica de la prueba para que las partes le otorguen medios probatorios. Y esto solo es posible a través de qué? Del principio de inmediación que va de la mano con el principio de verdad material. Luego tenemos al principio de transparencia, que es una forma de lucha contra la corrupción. También permite evitar el autoritarismo, el fraude, la colusión, el prevaricato y la retardación de justicia. ¿Cuál es su finalidad? Buscar el acceso a la información y se encuentra relacionado al principio de publicidad. Principio de publicidad complementario con el principio de transparencia. Principio de probidad. Tiene la finalidad de moralizar el proceso civil. Si estamos hablando de moralizar el proceso civil, pues estamos ante la teoría de la relación jurídica, más que hablar de la teoría de la situación jurídica, ¿verdad? Recordemos estas teorías porque son el trabajo que tienen que realizar. Hoy, como no tuvimos la clase el día domingo, hoy subiré las directrices para su trabajo y tienen una semana a partir de ahora para realizar sus tareas. No es admisible que en la contienda triunfe el más hábil o el más astuto, como lo señala la teoría de la situación jurídica, o el que grita o amenaza, o el que impone su verdad con base en la mentira y el soborno, sino en cumplimiento de las disposiciones normativas señaladas en nuestro ordenamiento jurídico, y en este caso en esta norma específica, en esta norma adjetiva civil. Listo. Con eso hemos terminado esta parte de los principios y ahora vamos a analizar un poco más de los poderes, deberes del juez y las partes a través de este tema muy corto y muy bonito que es el juez y las partes, ¿no? El juez, el actor, demandante y el demandado. No obstante, denme unos 30 segunditos para recargar mi agüita. Bueno, volvemos en unos 30 segundos, por favor.
Hola, me avisan por favor cuando puedan observar si se comparte o no la diapositiva. ¿Se observa? Sí, Se doctor, se observa. ve. Gracias, Jacqueline, muy amable. Vamos a entrar entonces al siguiente tema, que es el juez, las partes y terceros en el proceso. Está dividido en dos partes. Eh, Esta primera parte la vamos a concluir el día de hoy y una segunda parte que es súper cortita que tiene que ver con el litis consorcio, ¿ya? Activo y pasivo. Entonces, a ver, vamos a ver hasta dónde avanzamos el día de hoy. Poderes y deberes de la autoridad judicial. La jurisdicción implica una función, ¿no? Cuando hablamos de jurisdicción, hablamos de un poder deber, ¿no? Y evidentemente también estamos ante una garantía constitucional, que es establecida por el orden jurídico de manera ordenada, encargada de resolver conflictos mediante órganos imparciales imparciales, estableciendo cuál es la parte que se encuentra asistida por el ordenamiento jurídico con las consecuencias jurídicas correspondientes. Cuando hablamos de jurisdicción, hablamos de la potestad que tiene el Estado de administrar justicia, que es el concepto que yo creo que se nos viene a la mayoría cuando hablamos de jurisdicción. Resulta esclarecedor el siguiente pasaje, ¿no? La figura del juez se distingue de las otras no tanto porque él solo está provisto de potestades, o sea, de quién otros, de las partes, del actor y del demandado, sino cuando por el carácter superior de las que le están atribuidas, o sea, por las potestades que tiene el juez, su oficio en el proceso se resuelve, sino exclusivamente, sí predominantemente en el ejercicio de ellas. El contenido de la actividad jurisdiccional, por lo tanto, está conformada por los poderes deberes de la jurisdicción, que consiste en todas aquellas actividades que el cuerpo legal le confiere y o le impone tendientes a la realización y cumplimiento de sus finalidades jurídicas, ¿no? Al final, el juez requiere de poderes, deberes para satisfacer el interés público que se genera en el proceso y sus normas procesales. Esto señalado en el artículo 5 del Código Procesal Civil. Necesidades de los poderes, deberes del juez. Con la finalidad de dictar sentencias dentro de un proceso que se le confía al Estado, el juez requiere poderes que, para no ser arbitrarios, deben ser impuestos como deberes, ¿no? Pues no estamos hablando de estos poderes como que el juez puede hacer lo que quiera dentro de un proceso, puede hacer lo que le dé la gana. No, sino se deben entender estos poderes como deberes, ¿ya? Poderes, por eso hablamos de poderes deberes que están señalados en la normativa adjetiva, en este caso civil. ¿Ya? Si estuviésemos hablando en materia penal, hablaríamos de la normativa adjetiva penal e incluso la constitucional, que es lo que delimita hasta cuál es el accionar, ¿no? De la administración y organización del Estado en sí. Son deberes que preservan el interés público y cuya infracción genera sanciones. Esto evidentemente genera la obligación de cumplir estos poderes deberes. Entonces los justiciables tienen un derecho irrenunciable a exigir el cumplimiento de estos poderes deberes que tiene el juez. El poder proviene de la autoridad conferida por el Estado de dirigir el proceso y juzgar, porque recordemos que es el juez el
representante del Estado, ¿no? Es como si el Estado, mediante su delegado, que es el juez, es el que va a solucionar un determinado conflicto. Por eso tiene, este, tiene esta atribución de dirigir el proceso y juzgar. ¿Quién? El juez. ¿Quién es el juez? El representante del Estado. En este sentido, pues poder y deber constituyen el verso y reverso de la misma medalla, como la cara y la cruz, ¿no? De la moneda, cara y escudo. Mediante estos poderes deberes, el juez puede generar convicción y se reducirían los tiempos de litigación. Entonces, estos poderes deberes tienen la finalidad de generar ese vínculo entre el juez, el actor y el demandado, el juez y las partes, ¿para qué? Para materializar el principio de eficacia, ¿no? Eso es lo que debería ser, esa debería ser la finalidad. Bueno, es la finalidad, otra cosa que se cumpla. Poderes, deberes y responsabilidad del juez, señalados en el artículo 24, 25 y 26 de la norma adjetiva civil. Potestades de rechazar in límite la demanda e incidentes. Ese sería una potestad, un poder deber que tiene el juez. Implica el rechazo de plano en el umbral sin que realice el traslado que permita contradicción o bilateralidad. Esta debe realizarse de manera fundamentada, este rechazo debe realizarse de forma fundamentada, explicando cuál es la deficiencia de la demanda o vicio. Este poder descarta una labor inoperante e improductiva de la función jurisdiccional, por lo que resulta armónica con la tutela judicial efectiva. Sin embargo, esta debe ser excepcional, por lo que los defectos deben ser claros y palmares, que deben ser claros y palmares, porque el juez debe evidentemente explicar cuáles son esas deficiencias o vicios, ¿no? Por eso deben ser claros. Este poder se extiende a derechos subjetivos a plazo o condición. ¿Qué nos señala nuestra norma adjetiva civil en el artículo, en el numeral 6 del artículo 24? Se prevé el rechazo de incidentes también, ¿no? En este caso, esto se encuentra vinculado con los principios de celeridad, eficacia y economía procesal. Entonces, el juez tiene la potestad de rechazar sin límite la demanda en caso de encontrarse, de identificarse deficiencias o vicios. Ahora, esto no es algo intransigente o que vaya en desmedro o que vulnere derechos de las partes, sino más bien lo que hace es que se puedan concretar los principios de celeridad, de eficacia y de economía procesal. ¿De qué otra potestad estamos hablando? La potestad de reconducir postulaciones, basada en el principio de economía procesal también y el deber funcional de los magistrados de procurar evitar la realización de actividades procesales susceptibles de ser anuladas, en este caso, en resguardo del principio de saneamiento. Le brinda al justiciable equivocado la chance de no perder ni hacer perder más tiempo en resguardo del principio de economía procesal, dejándolo en condiciones de reformular su pedimento para que resulte conforme con el ordenamiento. Si unánimemente se acepta que el juez debe aplicar en la sentencia el derecho correspondiente, con independencia del que han invocado las partes, en este caso el iura novit curia, no existe impedimento alguno para que pueda hacerlo en lo referente al encuadramiento procesal de lo postulado, ¿no? Es una obligación del juez, ¿no? El juez conoce el derecho, eso recuerde, el juez conoce el derecho. Así como en el iura novit curia material, el juez debe respetar la plataforma táctica proporcionada por los litigantes y no modificar la esencia de lo que estos pretenden, ¿no? Su causa en su derivación procesal. En este caso, ¿qué estamos hablando? De no puede ir más allá de la petición, eso es lo que señala, ¿no? Extra petita.
Actividad esclarecedora. Otra potestad. Esta es una de las premisas de la concepción publicística del proceso y tiene su fundamento en el incremento de los poderes deberes del juez en materia probatoria. Para algunos juristas alemanes se trata de un poder de averiguación ilimitado de los hechos, en el que las partes fijan el tema decidendum y el juez averigua la verdad de las afirmaciones de los hechos controvertidos. Entonces estamos hablando de una potestad del juez, una potestad ilimitada una potestad del juez para saber qué es lo que realmente ha ocurrido, ¿no? Esto solo deviene de este acercamiento que existe entre el juez y las partes y en concreción del principio de inmediación, también denominado mejor proveer, implica que aunque mediante negligencia de las partes, el deber del juez que sabe de la existencia de prueba decisiva debe suplir esa omisión de las partes porque tiene una finalidad, que es la búsqueda de la verdad material. ¿M? Es por ese motivo que puede disponerse la presencia de las partes, testigos o peritos para solicitar aclaraciones, así como lo señala en nuestro ordenamiento jurídico adjetivo civil en su artículo 24, numeral 4, y tal como su compañero bien nos compartía en la participación que desarrolló hace un momento. Sigamos con las potestades. Iniciativa probatoria de la autoridad judicial. La actividad esclarecedora se complementa con la iniciativa probatoria. Artículo 24, 3 y 4. ¿Quién nos puede leer, por favor, el artículo 24, numeral 3 y 4 del Código Procesal Civil? Doctor, Adelante, por favor, Jacqueline. ya. Artículo 24. Perdón. Inciso 3. Ejercitar las potestades y deberes que le concede este código para encauzar adecuadamente el proceso y la averiguación de la verdad de los hechos y derechos invocados por las partes. El numeral 4. Disponer en cualquier momento del proceso, hasta antes de sentencia, la presencia de las partes, testigos o peritos, a objeto de formular aclaraciones o complementaciones que fueren necesarias para fundar la resolución. Es todo, doctor. ¿Ese es numeral 3 y 4 o solo 3? Perdón. Aló, Jacqueline. ¿Quién nos colaboró? Perdón, doctor. El 3 y el 4. Ya, Ok, genial, el 4 es gracias. disponer en cualquier momento. Muchas gracias. El Código Procesal Civil Boliviano contiene diferentes disposiciones que confirman esta iniciativa. Por ejemplo, la confesión provocada puede llevarse de oficio. Así lo señala el artículo 165, parágrafo 3. A ver, ¿quién nos puede ayudar con leer este artículo, por favor? Artículo 165. Vamos a tener que apoyarnos en nuestra amiga la inteligencia artificial. Señala el artículo 165. Establece que el interrogatorio a la parte confesante puede realizarse en cualquier audiencia, ya sea de oficio o a solicitud de parte, sin necesidad de emplazamiento previo. También puede efectuarse previo emplazamiento específico según lo disponga la autoridad judicial o lo solicite alguna de las partes. Seguimos con los poderes deberes. Asimismo,
Hablamos de la prueba testifical que se dirige por el juez y el juez puede interrogar a los testigos, señalado en el artículo 176. Incluso puede llamarlos a careo, establecido en el artículo 179 de la norma adjetiva civil. La inspección judicial puede diligenciarse antes que el resto. Artículo 187, pudiendo la autoridad disponer la comparecencia de partes, peritos y testigos. Seguimos con la actividad esclarecedora señalada en el artículo 24 del Código Procesal Civil, ¿no? Todo esto tiene coherencia con la actividad esclarecedora. El juez puede designar a criterio propio al perito, así lo señala el artículo 195, e incluso disponer un nuevo dictamen, artículo 193. Asimismo, puede ordenar planos y exámenes científicos de oficio, así lo señala el artículo 200. Además, puede disponer que la prueba por informe sea recabada por sus funcionarios, artículo 205. Ahora vamos con este cuadrito. Potestades de rechazar la prueba inadmisibles, conducentes o prohibidas. ¿Quién tiene esa potestad? El juez. El artículo 24 del Código Procesal Civil busca evitar los excesos de los litigantes notoriamente maliciosos. ¿En resguardo de qué? Del principio de economía procesal, en resguardo del principio de saneamiento, en resguardo de qué? Del principio de inmediación, etcétera, etcétera, ¿no? No es que el juez lo hace porque le da la gana, tiene una finalidad. En este poder se debe guardar una lógica, prudencia y mesura en el cumplimiento de este deber, pues el juez puede caer fácilmente en prejuzgamiento o lo que es peor, mermar el derecho de defensa de las partes con todo lo que ello implica, ¿no? Pero como dijimos, ¿no? El juez no es que pueda hacer lo que le dé la gana. Entonces, ¿cuál es esa potestad que tiene el juez? Tiene la potestad de rechazar. ¿Qué puede rechazar? Prueba inadmisible, prueba impertinente, prueba manifiestamente improcedente, superflua o dilatoria. Vayamos con la prueba inadmisible. Estamos ante la oportunidad del ofrecimiento, ¿no? En este caso, en cumplimiento del principio de precursión, ya que no se puede retomar a etapas ya transitadas en caso de que se quieran saltar estas etapas, ¿no? A esto se refiere. Por eso, prueba inadmisible. Luego estamos ante la legalidad del medio probatorio. Es el rechazo de las pruebas expresamente previstas por ley, o sea, en resguardo del el principio de legalidad, ¿no? Por ejemplo, las cartas y misivas confidenciales y otras previstas en el Código Civil. En este caso estamos hablando de rechazo a las pruebas que están expresamente prohibidas por ley, ¿no? A eso se refiere. Luego tenemos la idoneidad del medio probatorio. En este caso, las partes deben escoger el medio más idóneo para sustentar sus afirmaciones, ¿no? Por ejemplo, si la adquisición resulta inútil, no tiene sentido diligenciarla, ¿no? Porque no va a ser el medio más idóneo para recabar la información que estamos buscando. En ese caso, no existe idoneidad del medio probatorio y por lo tanto la prueba puede ser inadmisible y por lo tanto estamos hablando del rechazo de la misma. Luego tenemos la prueba impertinente, aquellas que no se refieren a los hechos alegados por las partes, ¿no? Es como un caso loco ahí. No sé, tenemos que probar que una persona estaba en Bolivia de cierta a cierta fecha. Esa es, ese es el hecho que se debe probar. Y vienen con otra cosa, ¿no? Con que no sé, qué ha comido esos días, se quiere probar qué ha comido esos días. ¿Eso qué tiene que ver con si ha estado o no ha estado en el país en una determinada fecha? En ese caso no existe, em, no estamos ante una prueba pertinente, sino más bien ante una prueba impertinente. Por lo tanto, el juez tiene la potestad de rechazar la misma.
Luego tenemos las pruebas manifiestamente improcedentes, superflua o dilatoria. Primero, improcedente. Tiene la finalidad de acreditar hechos intrascendentes, accesorios y circunstanciales, ¿no? Improcedente, como por ejemplo la religión, ¿no? El hecho de que debido a que profesa una religión en específico, tienda a tener un tipo de actitudes. Superfluas, si tienen relación con el pleito o algún punto, pero sobre hechos no controvertidos. Y las dilatorias, la producción de diligencias que buscan únicamente, que tienen la finalidad únicamente de prolongar el proceso. En ese caso, estamos hablando ante pruebas manifiestamente dilatorias y por lo tanto el juez tiene la potestad de rechazarlas. El poder deber de coerción. Esto implica un poder de compulsión material de la jurisdicción ejercido sobre los sujetos del proceso, ya sean partes, auxiliares o abogados. El poder de ejecución tiene por finalidad el cumplimiento de un pronunciamiento judicial, mientras que el poder deber de coerción consiste en el uso directo de la fuerza a quienes perjudiquen la administración de justicia. Y este poder deber lo tiene el juez, que tiene una finalidad, ¿no? El tema de la finalidad es resguardo del principio de celeridad. ¿M? Por ejemplo, de esta manera se evita que sea el más astuto quien resulte ganador en el proceso, sino que exista un orden y que evidentemente se pueda plasmar la autoridad que debe tener el juez a través de la materialización de sus poderes, deberes, en resguardo de la igualdad material de las partes. Lo que el proceso requiere no es solamente la verdad formal, requiere también la lealtad, el juego limpio y no el subterfugio, ¿no? O sea, no requiere, evidentemente no estamos ante la teoría de la situación jurídica. El proceso no es una red para que el adversario caiga en ella, ni una emboscada para sustraerse del debate, la natural exposición de los hechos y el derecho. Ahora, ¿cuáles son estos deberes y responsabilidades que tiene el administrador de justicia? Los deberes están señalados en el artículo 25 de la norma adjetiva civil. ¿Cuáles son? Fallar en los casos a su cargo inexcusablemente, ¿no? En este caso, ya habíamos analizado y señalado, no puede alegar la inexistencia de reglas, por ejemplo, específicas, sino para ello existen los principios, por ejemplo. Solo puede fallar por equidad si las partes lo solicitan, ¿no? O sea, en los casos a su cargo, el juez debe fallar inexcusablemente. Ese es un deber que tiene. Otro deber, dictar resoluciones dentro del plazo. Otro deber, disponer medidas que aseguren la igualdad de las partes, en resguardo y cumplimiento del principio de igualdad de las partes. Respetar los derechos individuales y colectivos y respetar tradiciones y costumbres. ¿No? ¿En resguardo de qué principio? Principio de interculturalidad. ¿Cuáles son las responsabilidades? No demorar el proceso injustificadamente, no dictar providencias inadecuadas, no proceder con dolo o fraude, no sentenciar incurriendo en error inexcusable, y todo puede, evidentemente, el incumplimiento de todos estos deberes y responsabilidades puede implicar responsabilidad civil, penal o disciplinaria, y disciplinaria, ¿no? Ahora vamos a ver las partes del proceso.
Cuando hablamos de las partes del proceso, estamos hablando de los sujetos procesales, del actor o demandante y del demandado. ¿Qué es el sujeto procesal? Es toda persona que implicada en su objeto produce los actos o recibe los efectos de dicho proceso. Cuando hablamos de implicada, señala que aunque no sea más que incidentalmente, ¿no? Esos son los sujetos procesales. Sin embargo, nos corresponde referirnos a las partes que son denominadas sujetos esenciales por el artículo 27 del Código Procesal Civil Boliviano. ¿Qué nos dice el artículo 27 del Código Procesal Civil Boliviano? Por favor, alguien que nos ayude con la lectura de ese artículo. Las partes esenciales en un proceso son la persona o entidad que inicia la acción, el demandante. Entonces estamos ante una persona natural y una persona jurídica o una persona jurídica. La persona o entidad contra quien se dirige la acción demandado. Entonces, primera parte esencial, el actor o demandante y también estamos ante el demandado. Pero no solamente hablamos de el actor o demandante y el demandado, sino también de los terceros en los casos previstos por ley. Es así que se diferencian sujetos secundarios también, como aparte de estos esenciales, tenemos los sujetos esenciales, quienes son, habíamos dicho, el toro demandante, el demandado y terceros establecidos por ley. Por otro lado, tenemos los sujetos secundarios, que son los peritos, los abogados, abogadas, intérpretes, interventores, martilleros, comisionados y aquellos que no tienen interés en el proceso. Estos son los sujetos secundarios. Las partes y sus representantes. Las partes requieren de capacidad y pueden ser representadas convencional o legalmente, tal cual se ha evidenciado al analizar los presupuestos procesales. Los presupuestos procesales son algo que recién vamos a analizar en nuestra siguiente clase, ¿ya? Pero en este caso, ¿qué es lo que debemos entender para hablar de las partes y sus representantes? Que las partes requieren primero de un presupuesto esencial, que deben tener capacidad legal, ¿no? Eso como presupuesto. Ya lo vamos a desarrollar en el tema en específico, que son presupuestos procesales. Y, a ver, la representación convencional es permitida por el Código Procesal Civil, pudiéndose designar varios apoderados que pueden actuar indistintamente. Así lo señala el artículo 38 de la normativa adjetiva civil. Esta representación puede realizarla cualquier persona que tenga capacidad de obrar. Entonces, la representación es una opción que se tiene. ¿Y quién puede representar? Una persona que tenga capacidad de obrar. Por lo tanto, un presupuesto procesal es que una persona que va a representar a alguien en un determinado proceso tenga capacidad de obrar. Ese es un presupuesto procesal, y también lo vamos a analizar posteriormente. Se presume la aceptación del apoderado por el ejercicio del poder, asumiendo las responsabilidades de ley. Desde su aceptación, tiene la obligación de seguir el trámite del proceso y podrá obrar según su mandato, que se extiende por ley según lo previsto por el artículo 42 del Código Procesal Civil. Esto implica que el apoderado puede realizar todos los actos procesales de manera extensiva, pero no limitativa, para hacer efectiva la sentencia conforme al principio de celeridad. Se exceptúan ciertos casos como confesar, desistir del proceso o de la pretensión, conciliar, transigir, suspender el proceso y sustituir o delegar la representación que requieren facultades especiales. El apoderado puede sustituir o delegar sus funciones si se le autoriza expresamente. En este caso, lo actuado por el sustituto o delegado obliga al representado. El cese de la representación cuenta con reglas particulares.
Por otro lado, la autoridad puede disponer la unificación de la representación si existe interés común entre diversas personas, pudiendo revocarse por acuerdo de las partes o a petición justificada de una de ellas, exceptuándose el caso del proceso ordinario. Esto lo vamos a ver en la segunda parte de este tema que es el juez y las partes. El mandato es expreso, pero se exceptúa la representación sin mandato establecida en el artículo 46 del Código Procesal Civil, por la que ciertos familiares pueden obrar en nombre de una de las partes, debiéndose ratificar lo actuado antes de la sentencia. Estos ya son, como bien lo había señalado anteriormente, los presupuestos procesales. Como bien señala en el tercer acápite, nos habla de que la autoridad puede disponer la unificación de la representación si existe interés común entre diversas personas, pudiendo revocarse por acuerdo de las partes. Es lo que vamos a ver ahora para completar este tema. Y con esto concluimos nuestra clase del día de hoy. Espérenme un segundito. Me avisa cuando se comparta la imagen, por favor. A ver, ¿pueden observar la imagen? Sí, doctor. Gracias, René. Litis Consorcio. Vamos con el concepto y la clasificación. Es el fenómeno procesal que se produce por la circunstancia de estar constituida ambas partes, ya sea el demandante o actor o el demandado, no por una sola persona, sino por varias. Cuando estamos ante ese fenómeno, estamos ante el litis consorcio. Se presenta ante la existencia de un conjunto de voluntades integrado uno o los dos polos de la relación procesal, que significa que puede haber eh, muchos actores, ¿no? O demandantes, ¿ya? Eh, que lo que va a caracterizar es que existe un conjunto de voluntades integrado. Por una parte pueden ser muchos actores demandantes o solo pueden ser muchos demandados, que es un conjunto de voluntades integrado de igual forma, o ambos, ¿ya? Tanto la parte actora o la parte demandada. No son solo una persona, sino son varias personas. Por eso señala que se presenta ante la existencia de un conjunto de voluntades integrado uno, ya sea la parte actora o la parte demandada, o ambos dentro de la relación procesal. ¿De dónde deviene el término litis consortio? Etimológicamente, el término litis consortium denota comunidad en el destino o comunidad en la suerte. Vamos con esta clasificación según la posición de los litis consortes. Tenemos el litis consorcio activo, el litis consorcio pasivo y el litis consorcio mixto. Cuando hablamos de litis consorcio activo, estamos hablando de que se forma en la parte actora o demandante. Varias personas con voluntades integradas dentro de la parte actora, o sea, los demandantes, las demandantes. Litis consorcio activo. Cuando hablamos de litis consorcio pasivo, es este conjunto de voluntades integradas que se va a formar en la parte demandada,
¿ya? Las demandadas, los demandados. En este caso estamos hablando del litisconsorcio pasivo. Luego tenemos el litisconsorcio mixto, que recae en ambos lados de la relación procesal, tanto en la parte activa como en la parte pasiva. Por lo tanto, estaremos ante un litisconsorcio activo como también pasivo, si esa es la característica que hay tanto en la parte activa como pasiva, pues estamos ante un litisconsorcio mixto. Clasificación según el momento de su formación. Tenemos litisconsorcio inicial y tenemos el litisconsorcio sucesivo o ulterior. El litisconsorcio inicial se forma desde el origen del proceso, desde un inicio, mientras que el litisconsorcio sucesivo o ulterior se forma durante el desarrollo del proceso. Por lo tanto, si hablamos de esta clasificación en una primera instancia, cuando señalamos el litisconsorcio inicial, la característica principal de esta clasificación, según el momento de su formación, no deviene si estamos ante un litisconsorcio activo o ante un litisconsorcio pasivo o ante un litisconsorcio mixto. O sea, no estamos hablando de las partes y su formación, sino estamos hablando de el origen, ¿no? Desde el momento en el cual se realiza este conjunto de voluntades integrado. ¿M? Hablamos de un primer momento, en ese entendido estamos ante el litisconsorcio inicial y cuando hablamos después, durante el proceso, después de haber iniciado, durante el proceso, si se concibe este litisconsorcio, estamos hablando del litisconsorcio sucesivo o ulterior. Esta clasificación según el momento de su formación. Ahora, clasificación según la influencia de la voluntad de las partes para su formación. Tenemos litisconsorcio facultativo, voluntario o no necesario, señalado en el artículo 47 del Código Procesal Civil, y el litisconsorcio necesario, ¿no? El facultativo, voluntario o no necesario, y el necesario señalado en el artículo 48 y 49 del Código Procesal Civil. El litisconsorcio facultativo, voluntario o no necesario obedece a razones de oportunidad o conveniencia, cuando las pretensiones fueran conexas por su objeto o causa, cuando la sentencia respecto a uno puede afectar al otro, o son tenidos como sujetos procesales independientes. Em, los actos de uno no perjudican o favorecen al otro. En ese caso estamos ante litisconsorcio facultativo, voluntario o no necesario. ¿Ya? Aquí se nos ha desconfigurado nuestra tablita. Pero no importa, lo voy a arreglar y les voy a pasar arregladito. Luego tenemos el litisconsorcio necesario, que surge por razones de eficacia de la decisión, ¿no? No se puede dictar sentencia sin la concurrencia de todos los interesados. En ese caso, estamos ante el litisconsorcio necesario. Necesariamente se necesita la concurrencia de todos los interesados. Por ejemplo, tenemos la usucapión de un bien sometido a copropiedad. En ese sentido, los actos de un litisconsorte alcanzan al resto mientras sean favorables y la disposición del derecho en litigio depende de todos. Por eso estamos ante un litisconsorcio necesario. En caso de no comparecer todos los litisconsortes activos, se suspende la tramitación de la demanda hasta que sean citados. Por eso se le denominan necesarios. En caso que no se brinde todos los datos del litisconsorcio pasivo, se suspende la tramitación de la demanda hasta que se cuente con datos para la citación. Si existen litisconsortes necesarios después de la citación o contestación, se suspende la tramitación de la causa hasta regularizarse, ¿no? Entonces no estamos hablando de razones
de oportunidad o conveniencia. La intervención de los terceros en el proceso. Aquí vamos a quedar, ¿ya? Porque creo que hemos avanzado bastante el día de hoy. Vamos a quedar en la intervención de los terceros en el proceso y nos vamos a ver el día domingo. Dentro de un momento les subo su tarea y les pongo las fechas para que puedan empezar a entregar sus trabajos. Ya tienen las tareas, ya les había comentado, en una primer foro tenemos, si no estoy mal, diferencia entre proceso y procedimiento. Y en la tarea es un esquema sobre las diferencias entre la teoría de la relación jurídica, la situación jurídica y la teoría contractualista, ¿no? Esas son las obligaciones que tienen, para las cuales se les va a dar una semana para que puedan realizar. El esquema no debe superar las dos planas y el foro no debe superar los dos párrafos de texto. Bueno, sin más, damos por concluida nuestra clase del día de hoy. No sé si tienen alguna apreciación o contribución antes de que concluyamos la clase. Bueno, si no es así, nos vemos el día domingo a las 7 de la noche. Que tengan excelente resto de día. Muchas gracias, doctor. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas Hasta noches, luego. doctor. Buenas noches, hasta luego.